Previamente en Sobre Trapos. Trapitos, porque Compito es más rico. El trapito está diseñado de forma tal que es inmediatamente confundido con una mujer. La verdadera pregunta es, ¿los trapitos nos hacen homosexuales? Depende del nivel de exposición y acceso al conocimiento que el público, en especial el masculino, tiene para con el trapecio. Si el espectador del que hablamos sabe a posteriori que el personaje que le atrae físicamente es trapito, entonces sí, es gay, o al menos no es completamente heterosexual. Ese es pues el giro trapiano de la teoría del conocimiento. Sin embargo, el uso correcto, sintáctico y ordenado del no homo puede salvar tal contradicción. ¿De qué forma? De la misma forma en la que se sabe que te gusten los paquetes no te hace gay, por validación a posteriori. Pero para llegar a esa conclusión, mejor no nos hubiéramos preguntado nada, ¿no? Lo jugoso del asunto está en si el trapo nace o se hace para los roles de su mundo, de su mono chino subido pirata a JK Anime. ¿Y cómo sé que Compito es más rico? Pues verificándolo y comprobándolo. Y la travesía continuó. Buscando pistas sobre este oscurantismo promovido por alguna conspiración por el dominio mundial de braguitas, terminé recordando los errores del pasado, como el agregar tanto relleno a esto que bien podría ser mejor secuela para el anime del papá de Boruto, o la manera parcializada en la que saco algunas conclusiones. Como esta es una continuación, lo mejor será aclarar algunas cosas que quedaron en el aire. He de admitir que fui muy radical en las soluciones a priori y a posteriori de la relación del trapito para con el público. Sobre todo, teniendo en cuenta que tal relación depende directamente del nivel de exposición y conocimiento que la audiencia tenga con respecto al trapecio. Y siendo que este nivel no se puede medir, pues se terminan por hacer exageraciones. Aún así, no lo pienso retirar ni replantear, porque soy terrible flojo, y porque cuando armé tales conclusiones tuve en cuenta la importancia de un conocimiento tan significativo como lo es el pito de una mona china, siendo, al menos yo, incapaz de dejar de lado intencionalmente tal revelación, y sometiéndome a la experiencia posible que ello conlleva, y desde luego, al diagnóstico homo que viene incluido. Es como en The Game, que para quien no lo conozca es precisamente eso, un juego. Uno bastante sencillo en realidad, que consiste en que una vez que te das por enterado de el juego, pues ya has perdido. Entonces, atenerte al conocimiento es perder directamente, y la única manera de no perder en el juego es olvidándolo con el tiempo. No rechazándolo o haciendo esfuerzos en olvidarlo, porque cuando nos piden que no imaginemos un elefante azul, pues es eso precisamente lo que se nos viene a la mente, y volvemos a perder. No rechazaré, sin embargo, que me excedí un poco al armar tales conclusiones, ya que pueden existir aquellos quienes sí consigan sobrellevar la verdad detrás de unas pantsus animadas, sin que esto signifique que puedan resistirla. En ese sentido, sí que me retracto. O tal vez no. Conmigo todo puede ser y no ser. Para profundizar algo más en esto del conocimiento significativo, debemos de esclarecer algunos términos y los usos que les daremos. Y para ello, ¿qué mejor que una bonita leyenda? Se cuenta, según la mitología griega, que después de la creación, la tierra era un caos total, repleta de alguna vez existieron seres numerosos, poderosos y esféricos, de 4 brazos, 4 piernas y 2 rostros, que se levantaron contra los dioses e intentaron invadir el monte Olimpo. Esos extraños seres poseían también un sexo distinto. No eran ni hombres ni mujeres, sino que solían ser la combinación de ambos. Al ver Zeus tal peligro, que amenazaba su poder y posición, decidió darle al asunto una solución salomónica. Para vencerlos sin matarlos, los cortó por la mitad, y así, no solo dividió su poder, sino que los obligó a vivir en el caos, vagando por siempre y buscando cada uno a su contraparte para poder sentirse completos. Esa es la historia de Andrógino, o la del tercer sexo mitológico. Aunque en la actualidad este término varió un poco de significado, pues se dice que alguien es andrógino cuando no hay manera de precisar su sexo como tal, o deja espacio a mucha imprecisión.
Por eso, no es de extrañar que los trapitos sean usualmente catalogados como andróginos, lo cual, si bien no está mal, me parece que no es la forma correcta de clasificarlos. Por mi lado, me inclino más a decir que ellos son más que andróginos, que son directamente femeninos, y esa femineidad hace que el trapo nos atraiga y encandile. Para decir que el trapo es andrógino, es necesario saber, o al menos intuir, que su sexo puede o no corresponder con su imagen, y ese conocimiento es enteramente a posteriori. Pero ver al trapo o a cualquier mona china y fijarse en su femineidad sin más, y a partir de eso decir que es femenina, es más bien a priori, sustentada en sesgos anteriores. El trapo suele ser tan femenino como cualquiera de sus compañeras en escena, no, incluso más, y su condición se ve desvelada cuando la serie requiere de ello. En esa línea, decir a priori que los trapos son andróginos es circunstancial y generalmente incorrecto. Pero sí, en efecto, una vez que sabemos que la chica venía con regalo, entonces la definición correcta es la de andrógino. Todo este juego de palabras viene a colación con un tema 12 centímetros más escabroso. La mitología griega, tan vasta como es, nos servirá de nuevo, esta vez como introducción, con la historia del hijo de dos dioses, Hermes y Afrodita. Este muchacho que habitó en la tierra se caracterizaba por su gran belleza. Un día, en uno de sus viajes, decidió descansar en un lago. Al bañarse en él, la ninfa Salmácide observó su cuerpo desnudo y se le insinuó solo para ser rechazada. Así, despechada, se retiró. Más tarde, el joven que aún seguía bañándose no se percató de que seguía siendo observado por Salmácide, que en un arrebato de ira se lanzó contra él e intentó ahogarlo. Abrazados fuertemente, la ninfa oró a los dioses para que sus cuerpos nunca más se separasen, y estos se lo concedieron, creándose a partir de ellos un nuevo ser, que ya no era ni la ninfa Salmácide, ni el desamparado Hermafrodito. Por eso, en el arte se suele representar a Hermafrodito como un ser que tiene órganos tanto masculinos como femeninos, y así es como, en estos días, el futanari es la representación contemporánea del mito de Hermafrodita. Hermafrodito, a diferencia de los andróginos, necesita pues de una carga simbólica mayor para darse a conocer sin ambigüedades o confusiones. Donde los andróginos podían dar lugar a priori a su enigma, mediante un rostro ni masculino ni femenino, y un cuerpo que no delataba ni su exceso ni su carencia, el hermafrodito debe de hacer uso de estos recursos sin mediaciones. De allí que generalmente se los canalice desnudos en pinturas, esculturas u otros medios. Al igual que Hermafrodito es el símbolo de un mito de unión improbable, el futa, o la futa, o bueno, quién sabe, es el símbolo de la desinhibición carnal, embajadora de lo mejor de dos mundos, al que se suele recurrir para dar lugar a un morbo necesario en una industria de dibujitos que sabe cuál fetiche explotar. Esa es la carga simbólica del futa, no solo sus órganos mixtos listos para llevarte al otro lado de la calle, sino lo que estos muchachones puedan hacer con ellos. Solo imagina las posibilidades. A la hora de ver un futa en pantalla, mientras este tenga ropa puesta, podemos dejarnos llevar por el sesgo a priori y decir que se trata de una chica, pero como probablemente estemos viendo un terrible hentai, entonces esta duda no durará mucho. Si bien es cierto que el uso de un futa no tiene por qué solo limitarse a hentais o por ahí algún ecchi, sí que es allí donde su rol funciona a cabalidad, y por eso vinculamos a este arquetipo de personaje con ese tipo de dibujitos obscenos. Con el trapo, como ya hemos visto anteriormente, pasa lo contrario. El trapo se puede dar en cualquier temática y género, incluso si no se trata como un elemento de comedia. Aunque la gracia del trapito radica precisamente en revelar que nuestros sentidos pueden engañarnos haciendo uso de nuestros conocimientos a priori, o mejor aún, aplazar continuamente nuestras deducciones hasta donde sea posible. En el futa, sin embargo, lo que se debe priorizar es el revelar cuanto antes que no se trata ni de una chica ni de un chico, aunque los personajes puedan tener la libertad de seguir el rol cotidiano que deseen, generalmente el de chicas. Su gracia entonces gira alrededor de otorgar rápidamente un nuevo conocimiento a posteriori, uno que por supuesto debemos de construir con conocimientos anteriores, el de un hombre y el de una mujer.
En resumen, un futa no será futa hasta que quede visiblemente al descubierto, mientras que un trapo, para ser trapo, debe de ocultarse y engañar lo mejor posible a quienes lo ven, aunque una vez desenmascarado pueda seguir utilizando su arquetipo de chica con pito. Pero, para ambas condiciones y para muchas más, lo que debe de primar es la existencia tanto del trapito como del futa, y cómo se manifiesta para poder llegar hasta nosotros. Porque no podemos dudar del trapito si no se nos expone ante uno, así como no podemos admirar al futa si no se nos ha presentado. No nos lo vamos a inventar, obviamente, ya que sería un ejercicio vano siendo que ya existen y están bien representadas en forma de dibujitos de anime. Estos existen antes de siquiera conocerlos, porque a un dibujante o productor con un tornillo menos se le ocurrió que sería divertido o productivo incluirlos en sus trabajos. De modo que nosotros ya poco podemos hacer. Aún no somos partícipes de esta experiencia. Esos dibujos bien dotados que vemos en pantalla no son sino el ser representado. Ya sea un trapito, un futa, una tomboy o un genderbender, eso de momento no importa. Lo que importa es que se den, que existan materialmente, aun si esta existencia solo sea un signo, un símbolo cuyo trabajo es enviar un mensaje. Para las esculturas de Hermafrodito, era notorio que el artista debía cuanto menos conocer el mito detrás, para de esta forma aplicar su mejor técnica y ofrecer un mensaje que tenga relación. De allí que lo más común entre estas esculturas sea la desnudez, que muestra lo que Hermafrodito es en realidad, pero solo eso, muestra. Ahí termina el trabajo del artista y empieza la labor del espectador. El ser representado tiene que dar la posta al ser percibido, todo para poder responder a la misma pregunta. ¿Qué son los futas? ¿Qué son los trapos? Ser es una bonita palabra que tiene múltiples usos en nuestro idioma. Ser trapo, ser futa es, por ejemplo, una forma de subjetivizar la palabra, es decir, de darle un sujeto. Cuando afirmo que el trapo es hombre, estoy usando el verbo ser para relacionar ideas, y de paso garantizar su existencia aun si fuese solo imaginaria. Esto último se ve claramente si encojo la frase, y la convierto a un simple el trapo es, donde estoy afirmando que el trapo existe, a pesar de no dar detalles de cómo es que existe. Igual con los futas. El futa en sí, el que existe por sí mismo y encima de otras condiciones, es imposible de conocer, es menos que invisible para la razón. En otras palabras, el ser no es ser hasta que sea representado, y el ser representado no es ser representado hasta que sea percibido. Todo un quilombo, ¿verdad? Sáquese la mano del bolsillo y preste mucha atención, porque esta parte viene con surprise. Entre futas, trapitos y arquetipos de monas chinas en general, primero se tiene que ver al mono en cuestión para luego, ya sea a priori o a posteriori, por la razón o la experiencia, obtener alguna conclusión. En consecuencia, tenemos que identificar al sujeto de nuestras deliberaciones para luego darle una forma que garantice su existencia, al menos para nosotros. Como nos es imposible saber qué es en su esencia pura un futa, lo que nos queda es moldearlo, otorgarle una forma mental a esa materialidad. Entonces, el sujeto futa o sujeto trap, si se quiere, pasa a ser nuestro objeto. Nos convertimos en el escultor de los trapos, y la experiencia posible ocurre al darle orden a estos objetos a partir de lo que se nos ha otorgado. Solo hay objetos para un sujeto. Estas formas las podemos entender a través de categorías que deben darse en una estructura formada por espacio y tiempo. Nosotros no sabemos qué es realmente un futa. Su ser en sí nos es imposible de conocer, pero sí sabemos que es un dibujito de anime, que tiene órganos mixtos, que son jóvenes y quizá hasta atléticos. En fin, sabemos de ellos muchas cosas, pero no lo que son en sí. Eso que sabemos, lo sabemos para nosotros. Son nuestras intuiciones, y con ellas podemos describir al objeto. Un trapo tiene pito, eso es sabido. Un futa también, pero decir a partir de ello que un trapo es un futa no tiene sentido y de hecho es falso. El conocer de la identidad del trapito, usted lo sabe, se da solo cuando por una u otra razón el trapo deja de actuar como mujer para revelar su naturaleza varonil.
Y para alcanzar ese conocimiento, debimos antes de exponernos al trapito, o dicho de otra manera, debió de existir un trapo representado, comúnmente como dibujo, al que logramos percibir. Así, lo que nos llega y pasa a interpretación no es el trapo, que es el ente evocador, sino la imagen del trapo, el ente evocado. Tanto el mito de los andróginos como el de Hermafrodita son solo meros intentos de darle origen y forma a una realidad que los griegos desconocían, y que hoy mediante métodos científicos se pueden refutar. El pito del trap y del futa, a pesar de ser simbólicos y estar detrás de la pantalla, incurren en nosotros una experiencia posible cuando los vemos, pues nosotros les damos la forma mediante nuestro entendimiento. Las dotamos de realidad en el límite de la imaginación. Piensen, por ejemplo, en un extraterrestre que no conoce para nada los órganos sexuales humanos, y que en uno de sus viajes logra sintonizar en su nave un capítulo de Vivid Black, justo cuando empieza lo bueno del asunto. Este extraterrestre no va a comprender la situación, pues su razón, a priori, no tiene manera de conceptualizar lo que realmente está pasando en las imágenes. Entonces, el extraterrestre tendrá que usar sus distintos y diferentes conocimientos para intentar explicar lo que ve. Pero lo importante, el pito de la estudiante futa en acción, no tiene para él mayor explicación que la que puede llegar a formar a través de las categorías e intuiciones que ya conoce. Mientras tanto, abajo en la Tierra, alguien puede estar viendo el mismo hentai en el mismo canal, y aún así, aunque el pito sea el mismo para ambos espectadores, la experiencia posible no lo es. El objeto pito varía, porque cada sujeto lo está construyendo por diferentes trayectos. El pito como experiencia posible está condicionado al conocimiento del sujeto. Solo hay pitos para un degenerado, y como tú ves e identificas plenamente al pito, pues eres putito y caso cerrado. No obstante, para el trapito, para el futa, para la tomboy y para el genderbender en general, ¿qué es lo que debe de buscar el sujeto observador? ¿Dónde radica el valor de todos estos arquetipos? ¿En la experiencia posible, que terminará determinando una respuesta objetiva a una duda particular? ¿O en la experiencia imposible, que ofrecen las braguitas al proteger el secreto de nuestras monas para así perpetuar la duda de aquello que nos es incognoscible, y de paso salvaguardar tu sexualidad? パンツとは本来他人に見られることのない下着。その見えないものになぜこれだけ心ときめくのか。それは俺たち人類が想像する生き物だからだ。隠れ見えざるものであるがゆえに価値があり、見えた瞬間からパンツはパンツでなくなるのだ。Pese a todo, el humano siempre intentará satisfacer su curiosidad, aun si esto le trae malas consecuencias. Y la razón intentará por cualquier medio optar por una experiencia posible si eso le da la tranquilidad de una respuesta. En otros términos, estamos pues predispuestos para buscar trapitos. Nos es programático. Entonces, ya que no puedes ocultar tus inclinaciones, solo resta elegir. ¿Cuál es más rico? Bueno, por un lado tenemos a los trapos, que suelen actuar continuamente como mujeres, pero a la hora de la verdad, en el momento más deseado, probablemente la tengan más grande que tú, no homo. Por el otro tenemos a los futas, que a la par suelen actuar continuamente como mujeres, solo que cuando tienes que ver de qué están hechas, pues te llevas la desagradable sorpresa. Los futas, sin embargo, tienen una ventaja, o bueno, dos, las cuales pueden servir de consuelo para quien se resigne a elegirlas. Además, suelen tener también todo el combo completo, y la parte sobrante a veces no opaca al resto. Los roles del trap y del futa suelen ser también parecidos, aunque en el caso del futa, este suele ser el activo, por lo que lleva un punto menos. O bueno, quizá para usted eso sea una ventaja. Con ventajas o sin ellas, definir la ricura en parámetros objetivos sería estandarizar al sujeto observador y al método con el que se observa, y a su vez, despreciar a las braguitas que con tanto empeño intentan proteger tu frágil sexualidad. Ser trap o no serlo, he ahí el dilema. El futa y el trapito han sido siempre relegados en la historia, marginados y excluidos, pero estaba ya escrito que el misterio de sus pantsus iban a encaminar el futuro de la humanidad.
Desde las viejas leyendas griegas, pasando por la empiria de pensar que ser es ser percibido, hasta la llegada de la física de partículas y la revolución de las braguitas de Schrödinger, el trapo dio pie a la revalorización del observador como parte de un sistema que permite deliberadamente la duda, donde el ser necesita del conocer. Este es el fin de esta historia, niños. Pero no se pongan tristes. La historia continuará con ustedes, por lo que es su momento de brillar. Me pregunto si habremos llegado a un final satisfactorio. Dudo que alguien se dé cuenta de que esta visión idealista de la construcción del mundo lleva a un ciclo circular de búsqueda de causas y efectos, aunque sus contrapartes materialista y hasta determinista suelen tropezar con la misma piedra. Para celebrar, me parece que iré a ver un buen gente. Así que querías marcarte un Muska, ¿eh? Al fin te encuentro. ¡Maldito timador! Ya veo. Él es uno de los tantos niños que timé con las recompensas de Patreon. ¿Qué le pasa? ¿No se conformó con una reseña? Entonces debería empezar a reconsiderar la confianza que deposita en extraños de internet. Ahora que lo pienso, nunca me abrí ninguna cuenta en Patreon. Entonces, ¿por qué me hostiga este niño? ¿Me habrá confundido con otro? No es eso. Un momento. ¿No acaba de mencionar un nombre? Muska. ¿Quién se supone que es? Creo haber escuchado ese nombre en alguna parte, pero ya no estoy en condiciones de pensar. Estuviste cerca. Se dice que hasta tu lugar en el infierno puede cambiar dependiendo del dinero. No poseía ningún ahorro, así que estaba feliz de haber ganado algo de cambio de bolsillo al final. O eso pensé, desde el fondo de mi corazón. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ではこの木下のパンツは俺が預かっておこう。そんなのずるいの。お前はもう自分のパンツを持っているだろう。どれ？どこ？お前の心の中に。そうか。誰もが皆心の中で自分だけのパンツをかぶっている。